mujeres que transitan en los márgenes de un mundo global. Cuando uno habla de globalización, la palabra misma a uno lo remite a modernidad, a avance. Uno dice globalización es el siglo XXI. Pero cuando hablamos de las mujeres migrantes, el título, poner mujeres que transitan en los márgenes de un mundo global, nos dice claramente cómo en medio de la modernidad y en pleno siglo XXI y con los avances que ha logrado la humanidad, hay seres humanos, en este caso mujeres, que están transitando en condiciones que son inaceptables. ¿Por qué la importancia de este libro? Entre, por supuesto, muchas de las recomendaciones que haremos, sobre todo que se lea y que las conclusiones sean aprovechadas. Uno de los asuntos más relevantes es que cuando se ha hablado de migración, se ha hablado en general y no se especifica ni se visibiliza a los y las migrantes. Y cada uno de estos grupos humanos, de millones de personas, tienen características, motivaciones, causas y viven la migración de manera diferente. No es lo mismo hablar de los hombres migrantes que hablar de las mujeres migrantes o de las niñas migrantes. Y si hablamos de niñas no acompañadas, entonces la condición resulta específica, diferente, y la virtud de este libro es poner en el centro que las migrantes existen. Y lo más importante aquí yo resaltaría en este preciso punto es la visibilización, que dejen de ser invisibles. Me parece que ese es el punto de partida para poder abordar sus derechos. Y en este sentido, yo puntualizaría algo que hemos reiterado desde la Comisión de Asuntos Migratorios, pero me parece absolutamente pertinente subrayarlo. Todas las personas tenemos derechos. Todos los seres humanos, antes que migrantes, somos personas con derechos. Y sin embargo, esto que es una afirmación que nadie cuestionaría, a la hora en que se trata de migrantes y de mujeres migrantes, hay que subrayar que sus derechos no están siendo garantizados. Una cosa es que seamos sujetos de derechos, sujetas de derechos, y otra cosa es que se garanticen. No se están garantizando. Una obra de esta naturaleza a lo que tendría que llevar es no solo a que se reconozca que tienen derechos, sino a que se desplieguen políticas públicas, acciones de gobierno y, por supuesto, también en el ámbito legislativo, acciones que garanticen que se cumpla con estos derechos. Esa es una de las enormes virtudes de este libro. Yo diría que además en el libro se especifican condiciones y ámbitos muy puntuales de la condición de las mujeres migrantes, fronteras territoriales, culturales, étnicas, sexuales, porque a la condición de mujer migrante indocumentada, si hablamos de fronteras culturales y étnicas, habría que agregar que la condición étnica, por pertenecer a un grupo étnico y ser mujer y ser migrante y estar indocumentada, agrega las condiciones de vulnerabilidad. Por eso resulta tan importante visibilizar todas estas condiciones. En el caso de la condición de una mujer que pertenece a un determinado grupo étnico, como sucede con muchas de las mujeres que llegan desde Centroamérica, específicamente de Guatemala, se agrega el racismo y la xenofobia. Y entonces podemos tener un panorama, una radiografía mucho más puntual de lo que significa ser mujer migrante, indocumentada y además pertenecer a un grupo étnico. Y por supuesto, junto a esta condición de vulnerabilidad están algunos otros aspectos que resultan mucho más preocupantes y graves. Está la trata de personas, está la explotación sexual, o en el caso de las mujeres trabajadoras en el hogar, está la explotación, que en muchas ocasiones significa
prácticamente lo mismo que la condición de esclavitud, porque como bien lo relata el libro, muchas de las mujeres migrantes que llegan a trabajar en el sur de nuestro país, lo que hacen es inscribirse como visitantes, no como trabajadoras, y eso aumenta su vulnerabilidad, porque sus derechos laborales, aquellos que deberían ser respetados y que están en nuestra ley, no son reconocidos. Yo diría además que en el marco de estos abusos, y quiero poner énfasis en esta última parte de mis comentarios, en el caso de niñas menores de edad, migrantes no acompañadas y de niños no acompañados, la condición es muy preocupante. Y es por eso que los instrumentos internacionales que ha firmado nuestro país, el reto que se tiene es que se apliquen en nuestro propio territorio, que aquello que México ha asignado se convierta en una práctica permanente en lo que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos de las personas y en este caso de los migrantes. Yo quiero subrayar que aquí se hace mención a que hay casos en los cuales cuando se da una detención, en estas detenciones el abuso y la vulnerabilidad es enorme. En estos días, en estas semanas, en nuestro país se ha puesto el acento por la propia sociedad civil y los medios de comunicación y muchos actores en la gravísima violación a derechos humanos de las personas, de mexicanas y de mexicanos. Pero yo quiero subrayar que, tal como lo dice el libro, la Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó en 2009 que 20,000 migrantes habían sido secuestrados en nuestro país. Esa cifra, ¿qué nos dice? Es verdaderamente grave. Estamos hablando de migrantes, de personas que llegaron a nuestro territorio. Y en el caso de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, para el 2011, la cifra que relata es y es lo que ha documentado la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 11,000 migrantes secuestrados. Y en el caso de las mujeres secuestradas, lo que relata la propia comisión, y el libro lo recoge, es que en la mayor parte de los casos de esas mujeres migrantes secuestradas hubo abuso sexual y violación, en la mayor parte de los casos. Podemos imaginar lo que esto significa para un ser humano. El grado de violación a sus derechos humanos es insoportable. Yo quiero reconocer entonces la valía de obras como esta porque visibilizan un hecho muy grave, fenómenos y acciones que garantizarían los derechos de los migrantes, que tendrían que llevarse a cabo y que tendrían que cumplirse. No quiero terminar mi intervención, estos brevísimos comentarios, sin señalar que las defensoras, los defensores de los derechos de los migrantes, en muchas ocasiones están también en condiciones de vulnerabilidad porque sufren amenazas. Tenemos los casos del padre Solalinde, del padre Flor de María Rigoni y otros más. Pero yo en este momento me quiero referir específicamente a Nancy Pérez de Sin Fronteras, porque apenas hace 8 días hemos conocido que telefónicamente la han amenazado. ¿Cuál es la razón de la amenaza? Que estuvieron defendiendo los derechos y las garantías de unos migrantes salvadoreños que estaban en una estación migratoria en nuestro país. Y este tipo de amenazas resultan inaceptables. Desde aquí, desde la Cámara de Diputados, yo quiero expresar, y sé que hay una voz común en este caso, nuestra reclamo, nuestra demanda, nuestra solicitud de que se proteja y se garantice a los migrantes y a las migrantes, pero se garantice también la protección, la vida y la integridad de quienes desde la sociedad civil defienden sus derechos y los hacen visibles de tal manera que se tomen medidas para garantizar que su bienestar, que es una obligación, esté
garantizado y respetado en nuestro país. Una felicitación por el libro, por esta obra magnífica, por supuesto a quienes han hecho posible esto, al CEAMEG, al Comité por la Equidad de Género, es decir, a nuestras compañeras diputadas y también a los institutos que tenemos, los centros aquí en la Cámara de Diputados, por la determinación de que esta legislatura incluya este tema, esta gran causa, y que garanticemos con obras como esta, mujeres que transitan en los márgenes de un mundo global, finalmente no solamente el conocimiento de la condición de las mujeres migrantes, sino también que esto sea la base, el punto de partida para garantizar el compromiso con la vigencia de sus derechos. Felicitaciones por esta obra y nuevamente recomendamos que la lean, que la adquieran y que sea un instrumento para que se garanticen los derechos de las mujeres migrantes. Muchas gracias.